Comienza el coloquio Atraer talento, el reto actual de cubrir vacantes, diagnóstico y estrategias innovadoras. Modera con todos ustedes Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, y es mi primer día. Muchas veces estaba ahí sentado, de hecho ayer estuve también en otra mesa, como entrevistado, pero nunca como entrevistador. Si esto se me da bien, Diego, me voy contigo. Diego y Antonio, ahora que se han separado Andy y Luca, el mundo necesita una nueva pareja, macho. Yo creo que es el momento de que tú y yo hagamos ahí algo. Además, Diego y Antonio suena bien. Los dos vamos bien de nariz, con lo cual ahí también hay un fallillo, pero bueno. En fin, bueno, voy a intentar hacerlo correctamente y desde luego yo creo que va a ser muy fácil porque tengo que dar paso a unas personas pues emblemáticas, con una experiencia, con un conocimiento que la verdad que es abrumador. Los voy a ir llamando poco a poco, porque yo les decía ahora también que yo creo que las presentaciones uno también se lo tiene que currar, ¿no? Como presentador, ¿no? Entonces yo me lo he venido currando en el tren y me he preparado aquí mis presentaciones. Como ya, y eso sí, llevo esta mesa, me gusta mucho tenerla, porque las últimas tres que llevo son de talento senior y de pensiones, me verán mayor. Esta me encanta. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a hacer una presentación. Primero tenemos a Carlos de la Torre, socio laboral de Andersen, ex inspector de trabajo, inspector de trabajo en excedencia, socio fundador de la principal asociación de directivos de relaciones laborales, que es ADIRELAB, y desde luego un hombre de vasta y de enorme experiencia. Por favor, Carlos, puedes salir con nosotros. Un fuerte aplauso. Como es inspector, él va tranquilo a todos los lados. ¿Has visto? Yo voy corriendo a todos los sitios, pero es como es inspector de trabajo, los inspectores son así. Eso acojona un montón, ¿sabes? Cuando alguien va así tan tranquilo. Bien, también tenemos otro contertulio, la verdad es que alucinante, ¿no? Tomás Pereda, subdirector de la Fundación Más Humano, está en el Consejo Asesor de Sagardoy, consejero de Recursos Humanos, conferenciante, experto en Foro Recursos Humanos, precisamente donde yo coincido muchas veces con él, también en la radio, con Fran García Cabello, en Capital Radio. Exdirector también en IKEA, en Hertz, en Iberdrola, una vasta experiencia. Por favor, Tomás, aquí estás, que no te veía, sí señor. Esta es la diferencia, Tomás sale con una sonrisa, ¿eh? Y luego pues también tenemos otro contertulio maravilloso, la verdad, Juan Carlos Cubeiro, que es Senior Advisor en Innoves Financial Services, profesor de Universidad de Deusto, presidente de honor de la Asociación Española del Coaching, CEO, ha sido CEO en Right Management, vaya plantel. Pues por favor, Juan Carlos, puedes subir también con nosotros. Un fuerte aplauso a Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros. Yo me hacía una pequeña comparativa de los tres contertulios que tenía, ¿no? Me metía en su LinkedIn, los conozco, pero los quería conocer más profundamente, ¿no? Y yo como venía para Sevilla, y hombre, pues es una ciudad emblemática también, ¿no? Evidentemente, me preparaba así como una pequeña analogía medieval, ¿no? Y un buen líder no es otra cosa que un buen gobernante. Y un buen gobernante antiguamente pues eran los buenos reyes, ¿no? Los reyes tenían que tener unas características muy determinadas, tenían que tener un equilibrio en determinadas cuestiones, ¿no? Tenían que ser el libro, es decir, el conocimiento, tenían que ser la balanza, la justicia, el entorno, la observación, y tenían que ser la espada, la toma de decisiones en un momento determinado. Yo creo que hoy tenemos aquí, por supuesto, las tres partes. Tenemos a Carlos, que es nuestra espada, tenemos a Tomás, que es nuestra balanza, y tenemos a Juan Carlos, que es nuestro libro y nuestro conocimiento. Y para terminar, porque también hace falta en cualquier corte que haya algo más, pues también me tenéis a mí. Yo soy Antonio Pérez, soy el secretario general de FETICO, sindicato que lo resumo muy fácil, moderno, independiente y de diálogo, tres características que en un sindicato no son nada normales, ya lo digo. También soy miembro de la Junta Directiva de Team Talento Andaluz, una de las principales asociaciones de talento de los que estamos a caballo entre Andalucía y Madrid. Por lo tanto, luego en el cóctel con la cervecita, yo he venido por la cerveza, si hay gambas me tengo que ir a la fuerza. En fin,
os podéis afiliar al sindicato o a la asociación TIN. A cualquiera de las dos yo estoy para vosotros. Y dentro de esa pequeña corte, que también estoy en mi tierra, porque yo soy una persona que fui concebida en Sidi Ifni, no es broma, nacido en Málaga, porque en Sidi Ifni los hospitales eran reguleras, criado en Huelva y donde siempre, y en Málaga, y donde también he venido yo a comprar todos los fines de semana a Sevilla, con lo cual ha sido mi ciudad también de compra los fines de semana cuando era pequeño. Y dentro de esta pequeña corte que tenemos, pues yo sencillamente soy el juglar, cuento historias sociales. Dentro de esta historia social y de mi papel, por favor, Carlos nos tiene preparado una presentación que se llama 10 retos laborales, son retos inmediatos que tenemos. Y, por supuesto, como es nuestro maestro de esgrima, Carlos, nuestra supervivencia está en tus manos. Puedes salir a presentar. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que los abogados estamos acostumbrados a estar en sala, pero no en auditorios, ¿no? Y me ha sorprendido esto de la espada. La verdad es que nunca me lo habían dicho. Yo no sé si es que hay que defender a las empresas ya con la espada, ¿no? Porque el legislador cada vez más, el laboral, y me temo que lo padecéis los directores y directoras de recursos humanos y de relaciones laborales que estáis en la sala, pues tenéis, digamos, mucha tarea. Lo primero, enhorabuena, Fran, enhorabuena, Foro de Recursos Humanos. Andalucía crece con las personas. Andersen está encantado de estar con vosotros y acompañaros en este crecimiento. Estamos en Sevilla y Málaga y tenemos equipos laborales tanto en Andersen como en nuestra filial INBA. Os propongo un viaje. Vamos a intentar, desde luego, con el reloj en la mano, para no pasarnos del tiempo, explicar rápidamente los 10 retos laborales que vemos desde Andersen que tienen las empresas. Y el primer reto lo tenemos ahí. Lo ha citado antes la viceconsejera, vinculado con el tema de las vacantes. Fijaros, un dato, 175.000 vacantes sin cubrir en España, de los cuales muy probablemente hay muchas aquí. Es una gran paradoja que tengamos todavía un 12% de paro, un poco más en Andalucía, pero poco más, y tengamos, digamos, esa pujanza aquí en Andalucía con un crecimiento de empresas muy potente. Y, sin embargo, los flujos migratorios tropiezan con la normativa. Por lo tanto, primera reflexión en este reto, talento internacional y reglamento de extranjería. El talento no tiene pasaporte, da igual dónde hayas nacido, y realmente hay que ir a buscarlo o a desarrollarlo internamente. Luego quizá lo veremos. Y tenemos un reglamento de extranjería complejo, difícil, que cuenta con 2 muros legales. Recordar, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, y hay en sectores enteros en los que tenemos dificultades, porque hay una protección fuerte desde el punto de vista normativo del trabajador comunitario, y tenemos luego los certificados de insuficiencia de trabajadores que emiten los servicios públicos de empleo y por la técnica del sondeo se están negando. Por lo tanto, hay bastantes dificultades para las compañías de atraer talento no comunitario por esos muros legales, salvo el tema de Perú y Chile, que sí tienen un sistema especial y un flujo migratorio express sin esos muros legales. Segundo, talento digital. Lo comentaba antes también la viceconsejera. Las competencias digitales de los trabajadores son clave para la transformación tecnológica de las compañías. El talento digital está llegando y llega la inteligencia artificial. Y los abogados simplemente decimos que está muy bien la inteligencia artificial, que puede cambiar, está cambiando el mapa de la gestión del talento y también el mapa de la gestión de los casos de uso. Va poco a poco, pero tenemos que tener cuidado porque la inteligencia artificial respira datos y, por lo tanto, hay que cumplir el reglamento de inteligencia artificial y el reglamento de protección de datos. Y en el reglamento de inteligencia artificial hay que decir que no es posible gestionar inteligencia artificial para emociones y para biometría. Tercer reto, talento y tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo. ¿Cómo ha cambiado el tiempo de trabajo? El tiempo para otro y el tiempo para mí. El tiempo de trabajo y el tiempo de ocio o personal. Y está cambiando tanto con el teletrabajo y con el trabajo híbrido que, sin embargo, el legislador va para atrás. El Congreso dijo no a la reducción del tiempo de trabajo, pero el Gobierno va a decir sí al registro digital. Y habrá registro digital y habrá que registrar en asientos personales no solo el horario de inicio y de finalización, sino un montón de cosas. Artículo 3 del reglamento que ha girado el Gobierno
pausas, interrupciones, naturaleza de cada hora, si es ordinaria, extraordinaria, complementaria, en fin, un lío. Y llegará la Inspección de Trabajo, que por cierto utiliza algoritmos para hacer las inspecciones porque se está transformando la Inspección de Trabajo con una nueva sede digital. Reto 4, talento y desvinculación. Bueno, es cierto que a nadie nos gusta los despidos, pero hay 500.000 al año. Y los tribunales dijeron sí a la audiencia previa, y ya lo estáis haciendo. Por lo tanto, hay que tener una audiencia previa en torno a 48 horas y de momento no está regulado en la normativa, salvo en los convenios, y por lo tanto ahí hay que ver cómo se hace para evitar nulidades. Por lo tanto, hay que hacer audiencia previa, hay que hacer pliego de cargos y hay que gestionar las cartas de despido de manera táctica, incluyendo la contestación de la compañía contra las alegaciones de descargo de los trabajadores. Y hay una nueva mesa de indemnizaciones adicionales. Mala noticia. Es cierto que el Supremo el 18 de julio dijo que la normativa española es suficiente y cumple el marco legal y, por lo tanto, es una indemnización adecuada, pero bueno, el legislador y los políticos han abierto esa mesa y veremos si iremos a la reforma a la italiana o a la portuguesa con una indemnización mínima. Talento y ley de industria. Interesante. Tenemos una ley de industria del año 92 y vamos a tener una en el año 26. Y más competencia para los sindicatos. Yo creo que está muy bien. La mesa de industrialización tiene mucho sentido. Va a ser un periodo de consulta muy largo, de 9 meses. Las empresas que cierren centros de trabajo que afecten a más de 500 trabajadores o en territorios cuando afecten a un conjunto de empresas de más de 750 trabajadores en situaciones de despidos, van a tener que abrir esa mesa de industrialización en la que estarán, por cierto, comunidades autónomas, ayuntamientos y los representantes legales de los trabajadores. Talento 7, edadismo, tremendo. Lo que sabe aquí Juan Carlos y Tomás sobre el tema de edadismo. ¿Qué es el edadismo? Real Academia Española, edadismo, discriminación por razón de edad. Y aquí las buenas prácticas que podemos decir los abogados laboralistas es que yo diría práctica buena o recomendada, voluntariedad. Voluntariedad, esa desde luego es la clave del éxito. Y luego la segunda, negociación en mesa sindical. Estamos ayudando a algunas compañías a planes de prejubilación, pero es cierto que está llegando un sudoku complicado. Ahora llega la jubilación reversible y es cierto que tenemos un problema de contratación de talento senior. Reto 7, tremendo, salud mental y absentismo. Tenemos el 7%, tenemos 32.000 millones de costes. Las empresas, es un gran freno para el crecimiento de las empresas el tema del absentismo y tenemos el problema también de la salud mental. Hay una tolerancia del sistema, perdonad que lo diga en términos tan críticos, de muchos grupos de interés sobre el tema de las bajas de incapacidad temporal con el tema vinculado a la salud mental. Y entonces, bueno, pues hay que ver cómo podemos, desde la negociación colectiva, quizá luego lo pueda contar Antonio, pero hay algunas experiencias interesantes, muy pioneras en algunas compañías, para intentar frenar o reducir un poco el absentismo sobre la base de que la clave es que cuando hay complementos del 100% es muy difícil que las compañías afronten dificultades. Hay detectives, etcétera, pero bueno, está complicado. Y está llegando una nueva ley de PRL, simplemente que lo tengáis en el radar, perspectiva de género, evaluaciones de riesgos de género más allá de la lactancia o el embarazo, en clave de género, y llegará también los psicólogos a las compañías. Quinto especialidad, que va a ser la psicosociología. Reto 8, conciliación, un lío. La conciliación es una microdisciplina del derecho laboral. Estoy convencido de que si aquí hay muchos de recursos humanos, tienen equipos enteros gestionando reclamaciones internas de conciliación. Está llegando los permisos, los más permisos por fallecimiento, 10 días o 2 días, permisos por cuidados paliativos de 15 días y permisos por de eutanasia de 1 día. Esto ya se ha girado y ese decreto ley llegará al Boletín Oficial del Estado en las próximas semanas. Y tenemos el lío que se ha resuelto por la Audiencia Nacional sobre el tema de la suspensión del contrato, la ampliación de 16 a 19 semanas, que no es retribuido y por lo tanto muchas compañías están recibiendo reclamaciones de los trabajadores para que se les retribuya esas semanas. Está llegando la paridad en los consejos, muy bueno, 60-40, eso es muy importante, y llegará la transparencia retributiva a la Directiva Europea y la brecha, que no puede ser más del 5 cuando entre en vigor la Directiva Europea traspuesta. Reto 9, nuevos SMI,
hay que ver a dónde vamos, pero parece ser que las nuevas disposiciones del SMI van a marcar un nuevo incremento del 5% y además se va a eliminar la posibilidad de la absorción y compensación salarial. Es un tema un poco técnico, pero están en los textos. Y finalmente, reto 9, y ya vamos cerrando, para los abogados. Los litigios laborales, a partir del 3 de abril, nos han cambiado el tablero de juego. Tenemos que intentar una conciliación anticipada, lo cual está muy bien. Hay un colepso judicial. No es, la verdad es que de recibo que estemos recibiendo señalamientos de juzgados para el año 27 y 28, y estamos a 23 de octubre del 2025, esto es tremendo, y luego llegarán las sentencias orales, que la verdad es que para los abogados va a ser un problema, porque allí mismo nos van a decir si tenemos razón o no delante de nuestros clientes. Pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos y sobre todo los jueces van a tener que acostumbrarse a dictar sentencias orales con motivación, delante. Son sentencias express. Y yo acabaría poniendo más o menos como 5 reglas de oro que, bueno, desde el punto de vista de los retos laborales podrían valer para Andalucía. El primero sería el tema del talento. Hay que cubrir vacantes y el talento no tiene pasaporte. 2, el talento no es estático, hay que desarrollarlo. Eso es muy importante. No solo hay que atraer y retener, lo decía antes Fran, hay que desarrollar para que no se vaya. El talento necesita flexibilidad y una cultura abierta. Al final la cultura es todo, es el juego mismo, es lo más importante. Por la cultura se te va la gente. El talento necesita líderes, veremos los líderes humanistas que nos puede contar. El liderazgo es una cosa muy interesante que le escuché a Beatriz esta semana, el liderazgo para el servicio a los demás. Esto a veces no se verbaliza, pero luego aplicarlo en el día a día no es fácil. Y finalmente, el talento necesita el compliance. Y me quedo con lo de la espada. Espero que pueda ser suficientemente atractivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Una visión muy interesante, como siempre, y efectivamente ha sido nuestro maestro de grima. Muchísimas gracias. Tenemos a Tomás Pereda, nuestra balanza, el hombre equilibrado, de consenso. No hay nadie a quien le caiga mal, Tomás. Es imposible. Es que es un tío que le quiere todo el mundo. La cosa se hace querer, las cosas. También hay gente que dice, la gente no me quiera. Digo, pero tú intentas que te quieran, ¿no? O sea, es que Tomás lo intenta y lo consigue, ¿no? Gracias. Bien. Tomás, te lanzo 2 preguntas prácticamente en una, pero te lo refundo, ¿no? Lo primero, ¿estamos entendiendo qué está pasando con el talento? Porque, claro, hay ya muchas estrategias que ya no funcionan y, claro, ¿qué ha cambiado en el talento, la estructura del talento, para que esas estrategias está todo el mundo un poco despistado? Seguro que nos puedes arrojar luz. Pues muchísimas gracias. Voy a ver si estoy a la altura de las expectativas como balanza. Exacto. Bueno, primero enhorabuena a todos porque estaba pensando ahora, que parece un poco del primer mensaje, yo gran parte de mi carrera la he hecho en el mundo corporativo, como algunos conocéis, es unos 37 o 38 años, y yo vengo del Pleistoceno del siglo XX y la verdad es que he visto muchas cosas, pero lo que nunca he visto, un momento tan fascinante como este, sobre todo para las personas que nos dedicamos a gestionar personas, a intentar desentrañar, entender qué está pasando. Y ayer coincidí también con Juan Carlos en otro evento y más o menos coincidíamos en que, primero, quizás lo más importante es que este es un momento para pensar. Es un momento para pensar porque el resto está en Internet. El conocimiento, la información está en Internet, las máquinas lo van a hacer mejor. Sobre todo es un momento para pensar, para saber qué nos está pasando. Yo tengo intuitivamente la sensación de que estamos poniendo fin a 300 años de historia en el mundo de la última revolución industrial. Yo me pregunto cómo se encontrarían las personas que trabajaban en 1800 y pico, cuando se afrontaron un cambio tan radical. Y yo intuyo que estamos cerrando esa etapa, abriendo otra etapa, y pensamos que esto es un cambio como los que hemos vivido en los últimos años, pero yo intuyo que es un cambio muy profundo, un cambio de era, un cambio que nos va a cambiar las reglas de juego para los próximos años. Y va a ser un cambio de era en donde, aunque no es una frase hecha, pero en donde como gran parte de los procesos, tanto blue como white collar, lo van a hacer muchas veces las máquinas, a nosotros nos va a quedar la parte más noble de la actividad laboral, la parte más noble del trabajo. Y vamos a ser todavía mucho más protagonistas de esta nueva era. ¿Y quiénes vamos a tener que estar, de alguna manera, construyendo y diseñando esta nueva era? Pues la gente de gestión de personas, de recursos humanos, como queramos llamarlo, ¿no?
Sabemos los efectos que está teniendo, porque lo estamos viendo, el tema de atracción, de fidelización, de retención, de compromiso, está en todas las agendas. Hagamos una encuesta y saldrá siempre como la primera preocupación. Tenemos el diagnóstico, lo que no tenemos, bueno, tenemos los efectos, lo que no tenemos son muy claro cuáles son las causas. Posiblemente estamos viendo cómo el entorno está impactando de una manera muy profunda en las distintas generaciones. Antes, durante muchos años, hablábamos los Z, no sé qué, como si fueran tribus, como si fueran silos, pero ahora nos estamos dando cuenta que todo está impactando de una manera mucho más transversal, mucho más intergeneracional y, sobre todo, a partir de dos grandes palancas que las conocemos todos. Primero, las tecnociencias. Y ya no tanto por la IA, porque es como herramienta, sino que nos ha abierto al mundo. Es curioso porque es verdad que desde la pandemia, que todavía centrifugó todavía mucho más el talento, ha pasado dos movimientos muy curiosos en estos 5 años, que el mundo industrial tiene un movimiento centrípeto, de concentración, de soberanía territorial en los procesos industriales, por lo que aprendimos hace 5 o 6 años, pero el talento se ha centrifugado. Ya no hablábamos de globalidad, sino de centrifugación. El otro día, con una de nuestras organizaciones primas hermanas, de Future for Work Institute, hacían una encuesta que luego hablaremos, sobre todo más dirigido a los jóvenes, y se confirmaba que los jóvenes están abiertos para trabajar en todo el mundo, lo que comentaba antes Carlos, y el tema de migración, etcétera, etcétera, porque hay una apertura a trabajar en cualquier sitio, y ya no solamente digitalmente, sino físicamente. El mercado laboral para una gran parte de nuestro talento es en este momento el mundo. Entonces, y ese es un efecto muy importante, cómo la tecnología en este momento ha creado unas nuevas condiciones, nuevas reglas de juego, más allá de la automatización de los procesos, la IA, etcétera, etcétera, sino nos ha permitido trabajar de una manera asíncrona, nos ha abierto de una manera mucho más importante para muchas generaciones. Y la siguiente es esa termita, que es la demografía. La demografía en sentido positivo. En este caso es verdad, una termita pues no es como muy positiva, ¿no? Pero la longevidad nos está descorriendo las cortinas a una nueva era en donde van a pasar muchas cosas y tenemos que resignificar el tema de la edad. Pero la demografía nos está planteando un grandes retos, que es una escasez planetaria. Hay muy pocos países en el mundo en este momento donde no esté cayendo las tasas de fecundidad, es excepcional. Con lo cual estamos perdiendo población autóctona en todos los países. Habrá un momento donde la retención de la población, ya no del talento de la población, va a ser el gran reto, porque hay un dato que yo creo que no los estamos escuchando con la importancia que se merece, es que dentro de este siglo España va a perder 25 millones de población autóctona, que solamente lo vamos a poder cubrir a través de una inmigración. Pero claro, esa inmigración, para atraerla, que es la que todos los países vamos a querer, cualificada, la que se pueda integrar socialmente, etcétera, etcétera, pues va a ser un gran reto, porque ningún país va a dejar perder su mejor talento, porque va a necesitar conservar su población. La población es riqueza, la población es PIB, la población es cotizaciones, la población es talento, la población es consumo, la población. Con lo cual, ese reto tendremos que empezar a enfrentarnos a ello. Es verdad que ya en la pandemia, ya sabemos que hubo de alguna manera un revolcón vital, en donde hay un dato que dice que el 65% de la gente, de los empleados, se replanteó qué significa el trabajo en sus vidas. Y bueno, de alguna manera ya estamos viendo que el trabajo en nuestras vidas está cambiando. Esta mañana escuchaba unos datos sociológicos desde el punto de vista del mercado de trabajo, en donde, bueno, generaciones como para la mía, ¿no?, donde el trabajo era una parte muy importante de nuestra vida y a la que dedicábamos un gran esfuerzo, en este momento parece ser que es de las preocupaciones más bajas de la población española. Solo un 17% considera que el trabajo, no en términos de importancia, sino de preocupación. Les preocupa el trabajo, les preocupa el empleo, les preocupa el mercado de trabajo, solo el 17%. Y entre los jóvenes, el 9%. Está entre las preocupaciones menos importantes en la vida de las personas. Todo eso, yo creo que ese cambio de era, el fin de la tercera revolución industrial, y el problema es muy difícil liberarse de ese legado de 300 años que hemos ido heredando en distintas generaciones para de repente encontrarnos frente a esa nueva realidad, no un abismo, sino algo desconocido que tenemos que empezar a construir, pero el problema posiblemente es que estamos gestionando la cuarta revolución industrial desde la manera en la que se gestionaba la tercera revolución industrial. Y hay un choque
de eras en donde pues nos está pasando que lo que no estamos entendiendo, que pues los problemas de atracción, los problemas de fidelización, los problemas de compromiso, pero bueno, encontraremos la solución porque la humanidad, como decía, por muy tonta que sea, siempre acaba encontrando una respuesta. Yo me hago una pregunta, claro, porque el panorama efectivamente es muy complicado porque es una gran transformación y efectivamente tú decías, oye, es casi un abismo para algunas personas, ¿no? ¿Tú crees que vamos a oscuras, que se está reaccionando? ¿Hay algún diagnóstico, alguna guía donde apoyarte, ¿no? para afrontar ese abismo de Helm para que podamos llegar y solventarlo? Empezamos a preguntar, por ejemplo, el año pasado, que además lo contamos la última vez, me parece que fue con el Foro de Recursos Humanos en Málaga, hablábamos dentro de la Fundación Más Humano, que además ha coincidido con otro estudio reciente que de Future for Work Institute, que ha hecho una encuesta sobre los jóvenes, y hay muchísima coincidencia en algunos señales débiles, pero que las conocemos. Nosotros descubrimos que hay una tipología de profesional que llamamos que salta de liana en liana. Y está 1 año, 7 meses, 2 años, y sobre todo lo que salta de liana en liana en función del proyecto, en función de la experiencia y no tanto ni del puesto ni de la compañía. Porque ha descubierto y se ha acostumbrado, es una nueva especie, de alguna manera adaptada a un ecosistema inestable, de alta incertidumbre, en donde sabe que se va a ir 1000 veces o le van a despedir 1000 veces. Con lo cual se ocupa de su propia vida y ha aprendido que para acelerar tu aprendizaje, tu enriquecimiento y tu crecimiento tienes que estar en un proyecto que empieza y acaba, con un jefe que te permita aprender de una manera muy acelerada y cuando acabó el proyecto, pues se acabó el tiempo. Y dices, pues me cojo otra liana, ¿no? Y aprendimos que sobre todo tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando antes, tiene una mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia donde el mercado, no solamente es el mercado español, es un mercado global y además encontraré trabajo. Si no lo he encontrado al coger esa otra liana, no me importa, no me preocupa. Esa famosa frase, ten cuidado porque ahí fuera hace mucho frío, ha dejado de tener impacto. Y hay muchas personas, y no solamente los jóvenes, sino muchos otros tipos de profesionales que se ocupan de su vida, saltan de liana a liana con esa mentalidad de abundancia y han tomado el poder de su vida y han tomado el poder incluso de la negociación con la empresa y además cada vez que cogen otra liana suben un 30% su retribución. Entonces hemos aprendido, y el otro día salía también en esta encuesta muy reciente de hace dos semanas aproximadamente de Future for Work Institute, que primero está, obviamente, la parte de retribución, como la cuestión higiénica siempre, o sea, siempre estará ahí, ¿no? Pero luego lo que estaba comentando y también Carlos, el tema de equilibrio vital, es una de las cuestiones y ahí entra todo el tema del aprendizaje, del propósito, liderazgo humano, también era otro de los temas que está surgiendo con muchísima claridad, ya no solamente en el ambiente de trabajo, sino muchas veces, y lo habréis visto, yo creo que todos lo hemos visto, gente buena que nos dice, bueno, pero enséñame quién va a ser mi jefe, porque hasta que no le vea no tomo la decisión de irme con vosotros, ¿no? Entonces, esa parte que de alguna manera tiene mucho que ver con ese ámbito humanista, con ese liderazgo humanista, con esa dimensión humanista, es real, no es simplemente un postureo, sino es una necesidad que ya de alguna manera marca el entro, o me quedo o no me quedo dentro de una organización. Pues oye, pues todo. Yo ante esta perspectiva de cambio lo que voy a hacer es quedar contigo todos los lunes. Y tú me vas guiando, ya está. Vamos para allá. Solucionado. Yo soy muy práctico, soy un tío práctico. En fin, muchas gracias. Juan Carlos Cubeiro. Bueno, tu apellido yo creo que te delata, creo que eres gallego, ¿no? Sí, de creo que la Barrameda, Cubeiro. El apellido te delata, en fin. Además aquí tenemos a nuestro libro, nuestro conocimiento, uno de los grandes impulsores de las personas, del coaching, de la parte también emocional, de la gestión. Tal es así, ¿no?, que este juglar ha escuchado en los mentideros de la villa que parece ser que estás incluso detrás del éxito de grandes hombres de liderazgo públicos y que estás detrás de muchos éxitos. La selección española de 2006 a 2016. Eso al final es lo más importante. Eso me has dicho también, que eras un futbolero de cuidado. Como tú estás detrás del éxito de equipos y de personas, oye, que si me quieres adoptar, que yo estoy encantado. Tú vas aquí con adopción, yo me voy con gambas. Que soy del sindicato. Si no pido, no soy yo. Esto es así, es lo normal. En fin. Bueno, Juan Carlos,
Evidentemente, tenemos una sociedad en cambio, el rol del liderazgo es clave porque, claro, hablamos de retener talento, pero la gente no se queda en una empresa, en una oficina, en un entorno porque el café es café o es de no sé quién. No, se queda porque hay un líder que atrae, ¿no? Entonces, mis preguntas son sencillas aunque complejas, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de estilo de liderazgo que hay que hacer para gestionar mejor las organizaciones? ¿Y qué hay que combinar ahora diferente unido a la jerarquía? ¿Qué nuevos factores complementarios ya no son complementarios, son básicos para poder tener esa parte de gestión del liderazgo? ¿Son dos preguntas o una? Son dos preguntas en una. Bueno, a ver, primero, muchas gracias, Antonio. Me encanta estar aquí en Sevilla. Yo me trato de poner en vuestra posición, las 500 personas que estáis ahí. Entonces, primero habéis escuchado a Fran diciendo 10 claves maravillosas cerca del CEO, el sector, tal. Luego hemos escuchado a Carlos. Los obstáculos, carrera de vallas, tal, y además la legislación cambia, tal. Luego escuchamos a Tomás, que dice, son tiempos fascinantes. Problema. Y entonces, claro, dices, bueno, ¿con qué me quedo? Estamos en una tormenta perfecta. Y el liderazgo es la respuesta. Y hago spoiler, es la respuesta. ¿Por qué? Dice un experto americano que la función de recursos humanos en estos momentos es como si en un instituto fueras a la vez el jefe de estudios y el orientador laboral. Que está muy bien. Tenemos al jefe de estudios y tenemos al orientador laboral y tenemos a un señor que hace mezcla de los dos. Pero la pregunta es, si tú como profesional o como estudiante te llama ese recursos humanos, te llama como jefe de estudios o como orientador laboral. Y Pareto nos diría el 80% de las veces, pues será como jefe de estudios. Por eso se le da tanta importancia. Entonces, hay que volver, y también lo ha dicho antes Fran, a la esencia de lo que es el talento. Y ahora iremos al liderazgo. ¿Qué es el talento? Poner en valor lo que una persona sabe, quiere y puede hacer. Que tiene dos partes. El reskilling, actualizar los conocimientos, el tener actitud, el tener compromiso, que solo tiene el 16% de la población laboral en España, por lo que acaba de decir Tomás, porque para mucha gente, después de que hayan despedido a sus padres o haya cambiado de empresa o haya una reestructuración, pues ya es mucho más difícil. Esa es la parte de talento, pero es que además te tienes que poner en valor. Se vuelve a poner de moda la palabra en el 97, porque 3 socios de McKinsey, ante la escasez de talento, utilizaron una palabra en inglés que es talent agent. Y yo en algún post hablaba de Carmen Balcells, que era una directora editorial en Barcelona, que decía, qué suerte he tenido, hay 6 premios Nobel que han trabajado para mí. Vargas Llosa, García Márquez, Camilo José Cela, Julio Cortázar. ¿Hay 6 premios Nobel o tú los has convertido en premios Nobel? Esa es la pregunta. Entonces, en el talento necesitamos, y a veces hay una humildad malentendida, ahora hablamos de visibilidad humilde, que es ponerte en valor. Estaba antes de ayer en Valladolid, un equipo de segunda, bueno, aquí seguramente el Sevilla, el Betis, etcétera. No te pregunto, Antonio, qué equipo eres tú, si del Málaga. Y claro, lo que tiene el mundo del fútbol, por ejemplo, en alta competición, es una web que se llama Transfermarkt, donde tú eres un jugador y sabes, según el mercado, lo que vales. Pero en otros mercados no sabes lo que vales. Entonces, esa necesidad, desde la humildad, de ponerte en valor, es lo que define el talento. Y los directores de recursos humanos, las direcciones de recursos humanos, tenemos que conseguir, paradójicamente, que nuestra gente cada vez valga más. Ayer hablábamos de un círculo vicioso de pago poco, enseño poco y entonces doy mal servicio. No, todo lo contrario. Tengo que pagar, y se ha dicho antes desde la Junta, adecuadamente. A partir de ahí, el reskilling continuo, pero el mejor ejemplo te lo da la alta dirección. Es decir, si tú ves que tu alta dirección no está todo el día actualizándote, es que eso no es importante, básicamente. Pero ahora vamos al liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es una palabra que Warren Bennis también hace 50 años retoma el guía turístico porque es un talento para influir en los demás desde la autoritas, desde la autoridad moral, desde la credibilidad, desde el ejemplo, desde el día a día, no desde el jefe. ¿Qué pasa? Que al final le ponemos adjetivos, y ahora se habla de liderazgo humanista, porque no acabamos de creernos esto. Entonces decimos, sí, ayer estamos en un edificio que el antiguo edificio era el Windsor de Arthur Andersen. Yo soy un Arturito de los 80. Y los Arturitos de los 80 teníamos jefes majos, que les llamábamos líderes, pero no eran los líderes de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un postureo de liderazgo y un postureo de talento, porque hablamos mucho de liderazgo humanista,
Pero cuando vemos los datos que nos ofrece Iñaki Piñuel de la Universidad de Alcalá de Henares, lo que llama el liderazgo cero, solo hay 1 de cada 6 directivos, mandos intermedios, etcétera, responsables de equipos, que podríamos llamar auténticos líderes, y 2 veces y media, un 40%, de jefes tóxicos, que son jefes que te quitan 10 años de vida. Cuando te cabrean, te mienten, te empujan, te quitan 10 años de vida. Entonces, la proporción entre estos que te quitan 10 años de vida y la buena gente, lo normal, que decía antes Fran, es 2 veces a 1, 2 veces y media a 1. Entonces, se habla mucho, se hace menos. Psicología se llama disonancia cognitiva. El cerebro cree que por hablar de algo ya está ocurriendo, no está ocurriendo, y por eso se da esa tormenta perfecta de escasez y de desempleo. Cuando además, no habría que hablar de IA ya como inteligencia artificial, sino como inteligencia aumentada. Es decir, las personas que saben hacer buenas preguntas, sabemos, que además saben qué es verdad y qué es mentira, porque más del 50% de lo que nos da la IA es fake, y que además saben pensamiento crítico, que se ha dicho, y pensamiento conceptual, se aprovechan bien de la IA. Pero los codiciosos, esos jefes tóxicos, malvados y demás, dicen, uy, que me voy a quitar a un empleado por poner un robot. Eso es una estupidez mayúscula, porque las tareas automatizadas sí las puede hacer, pero lo que es pensamiento creativo, conceptual, intuición, emocionalidad, no lo puede hacer. Y ayer mencionábamos también, Tomás y yo, el director tecnológico mundial de una de las grandes, GAFAM, tal, y dice, estoy muy contento, estuve en Madrid en diciembre, estoy muy contento porque he mejorado el 30% la productividad de mis empleados. Por cierto, empleados, no trabajadores. Trabajo Tripalium, instrumento de tortura del Imperio Romano. Empleado me implico. Somos empleados, somos profesionales, no somos trabajadores. Que ese es el problema del lenguaje muchas veces. Bueno, entonces, como yo tengo origen gallego, le dije, muy bien, señor, se llama John. ¿Y qué han hecho tu gente con ese 30% disponible que tienen? Todavía no lo saben, porque como tienen hábitos, tienen una cultura, tienen comerciales que siempre hacen lo mismo, tienen administrativos que revisan 1 y 1000 veces lo que te hace la máquina, aunque la máquina lo está haciendo bien, pues entonces estamos en ese momento de transformación cultural. Moraleja, hoy en día, en la España de hoy, desconozco el dato de Andalucía, pero en la España de hoy, 56% de personas que pasan un periodo de selección, la candidata, el candidato dice que no. Y periodo de 90 días de prueba, que es, por ley es lo que tiene que ser, el 18%, casi 1 de cada 5, el candidato o la candidata dice que no. Eso es lo que está pasando en los momentos actuales. Falta de liderazgo. Pues súper interesante, desde luego, lo que has comentado. Una pequeña pregunta con respecto a la IA. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la IA y es que todos empezamos a utilizarla y todos jugueteamos con la IA, ¿no? Y entonces hablábamos de la gestión de la IA para eliminar plantillas, cosa que yo coincido contigo, que en determinados casos eso es una tontería, es una chorrada. Pero claro, la IA empieza a ser el mejor aliado de las personas trabajadoras para entender a su líder y el mejor aliado del líder para intentar entender a las personas trabajadoras. Entonces, yo no sé el bochinche que vamos a tener... empleadas. Claro, las personas empleadas. Yo no sé el bochinche que vamos a tener con la IA, pero supongo que también los retos que vamos a tener ahí son muy importantes y las personas como vosotros que transformáis. ¿Qué es ese liderazgo transformador, no? ¿Qué es el liderazgo de influencia? Y de servicio. De servicio, porque es que si es de influencias de servicio, es obligatorio porque además ya te gusta. A mí me encanta mi trabajo, porque es de influencia. Las empresas negocias, haces, pones, tal, no sé qué, cuando influyes y cuando tal, es que te estás deseando levantar por la mañana para volver a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que ahí vais a tener que acompañar todos mucho. Vuestro conocimiento, vuestro expertise es maravilloso y yo ya para terminar solo quiero daros las gracias de verdad a Juan Carlos, a Tomás, a Carlos, porque hemos intentado hacer una mesa entretenida y espero que hayáis aprendido lo mismo o mucho más, porque sois más listos que yo he aprendido un montón. Iba a decir un huevo, perdón, un montón. Muchas gracias. Muy buena. Enhorabuena.